Bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Base 10. Base 10 somos, en resumidas cuentas, es una empresa que lleva 25 años trabajando ofreciendo servicios personalizados sobre tecnología, ¿vale? Contamos con 4 delegaciones. El año pasado facturamos unos 5 millones de euros, más de 400 clientes y unos 30 empleados. Y estamos en Madrid, Castellón, Valencia y Alicante. Hace unos meses, en verano, el grupo Verne nos compró al equipo Base 10 y entonces ahora formamos parte, un poco os he puesto aquí el organigrama del departamento de Verne IT, ¿vale? Aquí estaríamos nosotros. Y bueno, ahora formamos parte de este grupo, que aquí veis sus cifras, son pues muy interesantes, la verdad, y bueno, formar parte de un grupo tan grande pues tiene muchísimas ventajas. Base 10, ¿qué hace específicamente? Bueno, pues potenciamos negocios a través del cloud, de seguridad, de networking, outsourcing, data center y software. En definitiva, pues transformamos digitalmente empresas y administraciones públicas con mejores soluciones. Y a continuación daré paso a Eduardo Brenes de Sony Wall con el webinar que nos ocupa hoy. Muy bien, pues gracias Pilar. Buenos días a todos. Como decía, pues Pilar, soy Eduardo Brenes, trabajo como Territory Manager en Sony Wall. Y bueno, pues en la sesión de hoy lo que nos gustaría es compartir con vosotros cómo está el estado de la ciberseguridad y cómo desarrollar capacidades de ciberresiliencia, ¿no? De cómo nos recuperamos ante un ataque en el ciberespacio, ¿no? Entonces, básicamente lo que queremos cubrir es esta agenda. En primer lugar, bueno, pues quién es Sony Wall y qué ofrece, contaros un poco cuál es nuestra compañía para que nos ubiquéis también. Después queremos ver con vosotros un poco qué ocurre en el mercado de la ciberseguridad, como decíamos, pues cómo desarrollamos esas capacidades de ciberresiliencia. Y bueno, pues cuáles creemos que son las principales ciberamenazas, tendencias en el mercado de la ciberseguridad, qué tipo de ataques son los que estamos viendo que se están produciendo más, y cómo podemos dentro de nuestras compañías pues mitigar la exposición al riesgo corporativo, ¿no? Intentar ir reduciendo esa exposición al riesgo, ¿no? Como sabemos el riesgo cero no existe, pues el ir haciendo ese riesgo cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues luego pues dejaremos unos minutos al final de la sesión, a las 11 menos 5 así, para que podáis hacer las preguntas que tengáis y, bueno, pues quedemos a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, pues contaros así rápidamente quién es Sony Wall. Sony Wall es un fabricante que tiene 27 años de historia. Tenemos más de 290 patentes, estamos presentes en más de 215 países. Somos el primer proveedor de firewalls a nivel mundial, hemos entregado más de 3 millones de firewalls en número de unidades. Y bueno, pues más de 1 millón de esos firewalls siguen vivos y están alimentando nuestra red global de respuesta ante amenazas, que veis aquí, ese millón de firewalls que siguen vivos de esos 3 millones que hemos vendido, pues están actuando como sondas, están recogiendo cada día más de 200.000 muestras de malware, analizamos más de 200.000 eventos de seguridad. Con esa información pues actualizamos ese millón de firewalls, ¿no? Esos firewalls se actualizan con las nuevas firmas, nuevas remediaciones para mitigar todo el malware que surge cada día, ¿no? Que es lo que luego veremos, ¿no? Bueno, pues como veis aquí veis en nuestro market share. El origen de nuestra compañía pues es mediana, compañía pequeña y mediana. Empezamos ahí en esas compañías pequeñas y medianas y hemos ido creciendo en el entorno del cliente al que nos dirigimos, ¿no? Entonces, como veis en esta slide, en firewalls entre 500 y 1.500 dólares tenemos un 32% de market share. En firewalls entre 1.500 y 5.000 dólares tenemos un 17% de market share. Como veis, cada vez estamos más en clientes pues más enterprise, ¿no? Lo que pasa que bueno, ahí competimos con otros fabricantes que han tenido una aproximación contraria a la nuestra, ¿no? Pues tipo Palo Alto, Fortinet, que ellos nacieron pues más ligados en torno a enterprise, han ido bajando el entorno del cliente al que se dirigen y nos estamos encontrando ahí en medio, ¿no? Bueno, tenemos presencia en todos en muchos tipos de clientes y en muchos sectores, porque al final pues todo tipo de clientes tienen requerimientos y necesidades vinculados a este entorno de ciberseguridad. Por ejemplo, se nos dan muy bien los entornos de centros educativos, colegios, universidades,
porque sabéis que desgraciadamente con todos los casos de ciberacoso y ciberbullying, sexting, grooming, por ejemplo, suplantación de identidad de un adulto por un niño, un adulto que se hace pasar por un niño para contactar con él. Y bueno, pues también por culpa, invigilando la culpa para el que vigila, el profesor, en última instancia el jefe de estudios del centro, es responsable de lo que está pasando dentro del aula. Entonces, para temas de control parental, que los niños no se conecten a páginas de juego, sexo, gambling, evaluar qué aplicaciones hay corriendo por el aula dentro del colegio, pues es un entorno que se nos está dando muy bien y tenemos muchas referencias, muchos casos de éxito en ese entorno, ¿no? Tenemos referencias como Colegios del Valle, Colegios San Agustín, Bristol, Caxton, la Universidad de SIC, etcétera, ¿no? Esto incluso el colegio lo ofrece como una garantía de solvencia hacia los padres, en plan, tranquilos señores padres, sus hijos van a estar protegidos en nuestro colegio, ¿no? También se nos da muy bien los entornos distribuidos, en los que hay una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones. Ahí tenemos referencias como Benetton, que tiene más de 400 tiendas en España, la cadena de jugueterías Poli, la cadena de joyerías 1 de 50, la cadena de videojuegos Game, la cadena de supermercados Spar, la cadena de supermercados Más y Más. Bueno, la red de tiendas de Telefónica Movistar. En cada tienda de Movistar, por ejemplo, hay un firewall pequeñito de Sony Wall, un TZ, que se comunica con una sede central que está en Madrid. Ese tipo de entornos distribuidos en los que hay una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones, también se nos da muy bien. También tenemos referencias en entornos de banca, seguros, pues por ejemplo Seguros Pelayo, Ibermutua Amur, Mutua de Madrid, en entorno industrial, Acciona, por ejemplo, Honeywell. Y bueno, pues como veis, todo tipo de clientes, desde pequeña y mediana empresa a clientes pues más grandes, ¿no? Bueno, aquí veis un poco qué vemos que ocurre en el mercado de la ciberseguridad, ¿no? Nosotros consideramos que estamos en un mundo hiperconectado, en el cual tendencias como las redes sociales, cloud computing, Internet of Things, pues ofrecen muchas posibilidades para el negocio. Y desde el punto de vista de IT, pues gente de vuestros perfiles debe poner a disposición del negocio, como responsables de IT, responsables de seguridad dentro de vuestras compañías, debéis poner a disposición del negocio este tipo de iniciativas de la manera más rápida posible, pero también de la manera más segura posible, porque el negocio no puede esperar por la seguridad, ¿no? Cuando hablamos de Internet of Things, por ejemplo, pues hablamos que para 2020, el año que viene, va a haber más de 26.000 millones de dispositivos conectados a Internet, ¿no? 26.000 millones. Entonces ya no solamente nuestros dispositivos móviles están conectados a Internet, ya llevamos, por ejemplo, smartwatches que están conectados a Internet, pero hay también marcapasos que están conectados a Internet, hay sensores en bombas de insulina que están conectados a Internet, sensores en vacas en granjas. Ha habido, por ejemplo, ataques contra hoteles en los cuales las cerraduras de las puertas del hotel estaban conectadas a Internet y nadie podía entrar ni salir de las habitaciones. En octubre de 2018 hubo un ataque contra la compañía americana DIN, DYN, que es una compañía que da servicios de autenticación de DNS. Y aquí lo que pasó fue que se orquestó un ataque de negación de servicio distribuido desde más de 100.000 cámaras IP de la marca china Xiaomi, es decir, que alguien introdujo un malware en 100.000 cámaras IP de la marca china Xiaomi, orquestó ese ataque de negación de servicio contra esta compañía, contra DIN, de DYN, y la tumbó. Entonces se cayeron servicios como Spotify, Netflix, PlayStation Network, PayPal. Fue como un ataque orquestado contra Internet. Entonces todavía no somos conscientes también del tipo de ataques que se van a poder perpetrar desde Internet of Things. Ya hay soluciones en el mercado también, pues por ejemplo para evitar en un espacio aéreo que haya drones, por ejemplo, para detectar y mitigar drones, pero ¿qué va a pasar con coches conectados? O sea, todavía no somos muy conscientes de los retos a los que nos vamos a enfrentar, ¿no?, en los próximos años. Y desgraciadamente, pues este mundo hiperconectado en el que nos encontramos, también los chicos malos cada vez están más conectados. Y hemos pasado del concepto romántico del hacker que accedía a un sistema de información que por el reto que suponía a auténticas redes del cibercrimen, ¿no? El cibercrimen se está convirtiendo en una de las industrias criminales más rentables y organizadas, ya por delante de las armas y de las drogas. De hecho, se estima que el volumen de negocio que maneja el cibercrimen a nivel mundial sería superior al billón de dólares. Para que nos hagamos una idea y podamos comparar, pues el Producto Interior Bruto de España es algo superior al billón de euros. Es decir, es como si todos aquí en España nos dedicáramos a esto del cibercrimen y nos dedicásemos a atacar al resto del mundo. Y ese fuera nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Viviéramos de eso. Entonces, no sé si habéis oído hablar, por ejemplo, de Hackerville. Hackerville es una localidad que hay en Rumanía, en la que jóvenes entre 20 y 30 años se pasean en coches de alta gama, con relojes, joyas, cuando no tienen ninguna actividad económica porque se dedican a esto, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente todos los días en el telediario y en las noticias pues vemos
este tipo de noticias. Ya acabamos el año pasado, pues en noviembre de 2018, con el mayor ataque de la historia contra una cadena hotelera, contra Marriott, más de 500 millones de usuarios comprometidos. En diciembre de 2018 tuvimos el ataque contra el gobierno alemán, en el que centenares de políticos alemanes se vieron comprometidos, incluida Angela Merkel. Este año, en enero, comenzamos con el mayor ataque de la historia contra cuentas de correo, en el que 743 millones de cuentas de correo se vieron comprometidas, más de 21 millones de contraseñas. No sé si conocéis que hay una página web que se llama Have I Been Pound, he sido comprometido, donde puedes introducir tu dirección de correo electrónico y evaluar si esa dirección de correo electrónico se vio comprometida, ¿no? Bueno, hace poco hemos visto el caso del ataque contra que se comprometió la cuenta de WhatsApp de Albert Rivera. O sea, al final todos los días vemos noticias en los periódicos y en el telediario relacionadas con esto, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente la esperanza es muy mala estrategia, y más en ciberseguridad. Esperar que no te van a atacar a ti porque eres una empresa pequeña o desconocida no es muy buena estrategia, porque cada vez más los cibercriminales lo que hacen es utilizar algoritmos más complejos e indiscriminados para comprometer la seguridad de compañías pequeñas y reaprovechar la infraestructura tecnológica de esa compañía pequeña para luego lanzar ataques contra compañías más grandes, ¿no? De hecho, se estima que cerca del 20% de los ordenadores a nivel mundial forman parte de redes botnet, es decir, que introducen esa infraestructura en una red zombie, en una red botnet, y se reaprovecha para lanzar luego ataques contra compañías más grandes, ¿no? Sobre todo ataques de denegación de servicio y de phishing, ¿no? Entonces, cada vez más los cibercriminales hacen eso, van haciendo barridos de IPs y lo primero que comprometen. No, porque una compañía sea pequeña o desconocida no significa que vaya a estar a salvo, ¿no? Y bueno, pues aquí veis que desgraciadamente también la cantidad y disponibilidad de herramientas ofensivas que hay en Internet es cada vez mayor. Un ciberatacante con cada vez menos conocimientos técnicos es capaz de lanzar ataques cada vez más sofisticados. Aquí ves como si fuera eso, la carta de un menú, cuánto cuesta lanzar un ataque de ransomware as a service, un ataque de phishing, un ataque de negación de servicio distribuido. Ese tipo de herramientas se comparten, hay foros, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Hack Forums, que te permite crearte tu propio imperio de cibercrimen en menos de una hora, ¿no? En plan, beginning hacking, cómo comprometer la seguridad en un ordenador Windows en menos de 5 minutos, ¿no? Y estos son herramientas de botón gordo, muchas veces, como lo denominamos en nuestro entorno, que muchas veces el ciberatacante no sabe muy bien lo que hace, pero sabe que dándole a ese botón gordo de esa utilidad, de esa aplicación, pues explota una vulnerabilidad, ¿no? Y esto pues está haciendo que cada vez más delincuentes comunes pues estén pasando a ser ciberdelincuentes, ¿no? Esto también lo que está haciendo es que cada vez más dentro de las organizaciones los responsables de negocio empiezan a preguntar a sus responsables de IT o de seguridad: oye, ¿esto que le ha pasado aquí a la compañía de aquí al lado nos podría pasar a nosotros? Y en caso de que la respuesta sea negativa, explícame por qué no. ¿Qué hemos hecho nosotros internamente? ¿Qué procesos hemos implementado? ¿Qué tipo de soluciones estamos instalando para evitar que este tipo de situaciones se produzcan, ¿no? O sea, cada vez más los responsables de seguridad, los CISOs, los Chief Information Security Officers, están siendo cada vez más tenidos en cuenta dentro de los consejos de dirección de las compañías, ¿no? También por la pérdida de imagen que ello puede suponer, por el tema de cumplimiento normativo, pues General Data Protection Regulation, por ejemplo, que empezó a operar el 25 de mayo de 2018, que como sabéis pues puede conllevar multas muy importantes pues en caso de que se produzca una brecha de seguridad y no se notifica a las partes afectadas y a la Agencia de Protección de Datos en menos de 72 horas, que pueden ser multas de hasta 2 millones de euros o hasta el 5% de la facturación de la compañía, que son porcentajes muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros publicamos semestralmente un informe de amenazas. Vamos recogiendo distintos tipos de información. Simplemente para que tengáis un dato, en junio de 2018 vimos que un cliente promedio de SonyWall se enfrentaba a 79 ataques de malware por día. Este es un número que vemos que sigue creciendo exponencialmente. Nosotros consideramos que desgraciadamente esto cada vez va a ir a más. No es algo pasajero y que yo creo que nunca ha habido un mejor momento en la historia como este para trabajar en ciberseguridad, porque es un momento apasionante. La verdad que es algo que va a ir cada vez, es una tendencia que va a subir cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de qué hacemos, como sabéis, en SonyWall, pues nuestro core business tradicional han sido los firewalls de próxima generación. Aquí veis un poco nuestra gama de firewalls de próxima generación. Tenemos desde la gama TZ, que es la gama más pequeña,
a la gama NSA, a la gama más Supermassive, ¿no? Que es para ya entornos Enterprise. En la gama TZ pues tenemos desde entornos departamentales o incluso casi domésticos, tenemos también cada vez más pues padres que están preocupados por la educación de sus hijos y que implementan este tipo de firewalls pequeñitos en casa por detrás del router ADSL para temas de control parental, igual que los niños no se conecten a páginas de juego, sexo, gambling. Entonces tenemos desde esa gama hasta la gama más alta, ¿no? Para determinados entornos ya que son pues más medianos, normalmente los firewalls se implementan en parejas para evitar un punto de fallo en alta disponibilidad, ¿no? Entonces consideramos que nuestro ratio precio-rendimiento es mucho mejor solamente por la forma de licenciar que tenemos, porque cualquier fabricante te cobra una cantidad, cualquier fabricante te cobra lo mismo por las dos máquinas en una configuración de alta disponibilidad y tienes que licenciar los servicios de seguridad en ambas máquinas. En nuestro caso en SonicWall no es así. En nuestro caso nosotros cobramos una cantidad por la máquina primaria con los servicios de seguridad activados y como el 70% menos en la máquina secundaria, en la máquina HA, en la máquina en alta disponibilidad. Con lo cual, cuando cae la máquina principal, los servicios de seguridad que estaban en la máquina primaria pasan a la secundaria. Esta forma de licenciar hace que nuestro ratio precio-rendimiento sea mucho mejor y que podamos dar mucho más throughput, mucho más rendimiento por un coste muy inferior. Como veis también tenemos firewalls virtuales, virtual firewalls, porque cada vez más pues los clientes tenéis este tipo de entornos, ¿no? Tenéis un entorno on-premise en los que hay, pues puede haber un firewall interno con una zona wireless, con una zona LAN, una zona de MZ y una granja de servidores virtuales, pero luego puedes salir por un gateway firewall y tener un servicio en un Amazon Web Services, por ejemplo, en un servicio de disaster recovery en la nube, que también habría que securizar, y luego pues conexiones vía VPN con distintas oficinas remotas, subsidiarias, oficinas internacionales, ¿no? Entonces puede tener sentido en determinados entornos que en vez de provisionar un firewall físico, puedas provisionar un firewall virtual. Y hay muchos casos de uso, ¿no? Pues por ejemplo, en este que comentamos aquí, pues quiero provisionar un nuevo servicio en Azure o en Amazon Web Services, en esa nube pública, pues hay que securizar ese entorno. Entonces puedo provisionar un firewall virtual de SonicWall en Amazon Web Services o en Azure para proteger ese entorno. Otro caso de uso, por ejemplo, es imaginaos que hayáis desarrollado una aplicación a medida dentro de vuestra organización y que sabéis que tiene ciertas vulnerabilidades porque se basa en un software antiguo, en un sistema operativo más antiguo, etcétera. Pues con un virtual firewall se puede encapsular o envolver esa aplicación y hacerla potencialmente segura para los usuarios, ¿no? Hay varios casos de uso para virtual firewall y pueden ser muy interesantes, ¿no? Una de las ventajas también es que no es necesario pues desplazar infraestructura física. Si se te queda pequeño, pues porque crece el número de usuarios o aumenta el ancho de banda de la red, por ejemplo, pues es simplemente una licencia de upgrade, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco la línea de soluciones que tenemos en SonicWall, porque siempre hemos sido muy conocidos por la parte de firewalls, pero como veis hemos ido aumentando el portfolio dentro del ámbito de ciberseguridad y ya cubrimos pues cada vez más ámbitos tecnológicos, ¿no? Tenemos esta primera gama de soluciones de network security, de seguridad perimetral, en el que estarían los firewalls de próxima generación. También tenemos puntos de acceso wireless, que podéis ver aquí. Hemos lanzado esta gama de SonicWave 200 series, que son 802.11ac Wave 2. Son puntos de acceso que pueden estar en el techo, en la pared o tenemos también de exteriores. Se pueden gestionar desde el firewall, que el firewall actúe como controladora, o se puede gestionar también desde la nube, Cloud Manager, que veis aquí. De manera que podamos gestionar estos puntos de acceso desde la nube, ¿no? Pues tipo lo que hace Cisco Meraki o HP Aruba o AeroHive, ¿no? Y bueno, pues tenemos también una aplicación móvil y bueno, pues aquí, como veis, tenemos una consola de gestión también centralizada que se llama Cacho Security Center, que es esta consola que veis aquí, para gestionar todo el entorno de SonicWall, los firewalls, las licencias de Cacho Client, que ahora veremos también, que es nuestro anti-malware de próxima generación, que os contaremos también un poco más en detalle. Esta solución que tenemos que se llama CAS, Cloud Application Security, que es también para securizar el correo en la nube, Office 365 y Google Mail,
y aquellas aplicaciones software as a service tipo Dropbox, Box, OneDrive, que ahora veremos también. Entonces podemos hacer gestión, reporting y analytics de todo este entorno, de manera que tenemos una consola única desde la cual podemos gestionar pues todas las soluciones de SonicWall, ¿no? Además es una solución multitenant, Cache Security Center es multitenant, de manera que podemos tener distintos clientes, por ejemplo, distintos departamentos, distintos entornos donde gestionar cada uno de esas soluciones, ¿no? Esta es la solución de Cloud Application Security que comentábamos, que es una solución que es capaz de proteger el correo electrónico en la nube, Office 365 o Google Mail, las credenciales de los usuarios, está muy orientado a Account Takeover Protection, a protección de cuentas de usuarios, y las aplicaciones, los datos almacenados en aplicaciones software as a service, ¿no? Tipo estas que veis aquí, Dropbox, Box, Slack, OneDrive, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos visto que el correo electrónico pues es el principal vector de amenaza, ya que el 32% de las amenazas siempre entran por phishing y el 94% del malware siempre se entrega por email. Entonces es un entorno en el que nos estamos focalizando mucho, porque ahora cada vez más el correo pues está en la nube, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años cuando teníamos nuestras organizaciones Exchange, pues todos teníamos una solución para proteger ese correo electrónico, ¿no? Un Cisco Iron Port, un Spamina, algo pues, para proteger ese entorno. Y en muchas organizaciones lo que he visto es que cuando se ha trasladado ese correo a la nube, hacia Office 365 o hacia Google Mail, pues ya se ha confiado en eso, en Microsoft, por ejemplo, para Office 365 y en Google para Google Mail, esa seguridad, cuando muchas veces no es así. Cada vez más los ciberatacantes lo que hacen es utilizar estrategias más pues más ingeniosas para burlar las protecciones que ofrece Microsoft en Office 365 o Google en Google Mail, porque la mayoría de gente tiene ese tipo de cuentas de correo ahora, ¿no? Entonces, consideramos que la seguridad que ofrecen Microsoft y Google no es suficiente y que se puede complementar esa seguridad de una forma mucho mayor, ¿no? Mucho más robusta, ¿no? Lo que vemos también es que los ataques de Account Takeover Protection, de protección de cuentas de usuarios, se han triplicado en 2017, produjeron pérdidas de 5.000 millones de dólares, 5 billions son billions americanos. Y esta es una solución que también orientamos mucho a Data Loss Prevention y a Data Leak Prevention, ¿no? A prevención de fuga de datos y a prevención de robo de datos. Porque hay muchas organizaciones que almacenan datos sensibles, se estima que el 45% de las organizaciones guardan datos sensibles en esas aplicaciones software as a service, ¿no? Tipo OneDrive, Dropbox o Dropbox, ¿no? Entonces, esta solución es una solución tipo CASB, Cloud Access Security Broker, que como veis ofrece, en primer lugar, protección avanzada de correo electrónico en la nube, que para Office 365 y para Google Mail, y además este tipo de funcionalidades tipo CASB, Cloud Access Security Broker, cada vez oiréis más hablar de este tipo de solución, muy orientado a la protección de cuentas de usuarios, orientado a la Data Loss Prevention, Data Leak Prevention, a cumplimiento normativo. Permite ver, por ejemplo, si hay usuarios que están accediendo a un Dropbox solamente con derechos de lectura, cuáles lo están haciendo con derechos de escritura y lectura, quién hace cargas a ese Dropbox, quién hace descargas, qué número de logins incorrectos ha habido a ese Dropbox. Por ejemplo, si ha habido alguien que se ha logado desde Valencia y media hora después lo ha hecho desde China, eso es lo que se denomina un Superman login, a no ser que sea Superman no has podido hacer eso. Entonces eso es que alguien está intentando entrar en tu cuenta de Dropbox. Este tipo de eventos y de acciones son las que monitoriza esta solución de CAS. Es una solución muy interesante, se despliega de una forma muy fácil, mediante APIs de integración, y si quisierais evaluar, si cada vez más, desgraciadamente, pues tenemos más servicios en nube pública, nube privada, nube híbrida, y esta es una solución que cada vez más se va a implementar, ¿no? Vale, luego, por terminar un poco el portfolio que tenemos, vuelvo un momento atrás, tenemos esta solución de Endpoint Security, de seguridad del endpoint, de los PCs, portátiles, etcétera. Es una solución de anti-malware de próxima generación, que ahora veremos también un poco más en detalle. Soluciones de protección de correo electrónico y soluciones de protección de entorno cloud, ¿no? Que aquí está esta solución de Cloud Application Security que comentábamos ahora, tenemos una solución de WAF, de Web Application Firewall, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, tenemos un portfolio bastante sencillo.
Entonces, bueno, ¿cuáles consideramos que son las principales ciberamenazas? Nosotros, como sabéis, nos hemos focalizado mucho en detección y prevención en tiempo real de brechas de seguridad para parar este tipo de amenazas avanzadas, temas de ransomware, amenazas encriptadas, amenazas de día cero, malware de nueva generación, Advanced Persistent Threats, etcétera. Pero hay varias amenazas que estamos viendo que se están promoviendo mucho este año, ¿no? Por ejemplo, además de los ataques de denegación de servicio distribuidos tradicionales, Distribute Denial of Service, que veis aquí, también estamos viendo muchos ataques de TDOS, Telephony Denial of Service. Son ataques contra centralitas virtuales que lo que tratan es de tumbar las comunicaciones de la compañía, o de PDoS, Permanent Denial of Service. Son ataques de denegación de servicios permanentes que lo que tratan es de tumbar el data center de una compañía para que esa compañía cese sus actividades, ¿no? También, a pesar de la devaluación de las criptomonedas, estamos viendo muchos ataques de criptojacking, ¿no? Sabéis que pues el Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etcétera, pues han devaluado mucho en los últimos 2 años, pero aún así sigue siendo muy rentable minar criptomonedas. Entonces hay ataques muy ingeniosos que lo que tratan es de envenenar una página web para tomar el control de un servidor, desinstalar la aplicación de minería de criptomonedas que haya en ese servidor para instalarla el ciberatacante, ocultando el wallet, la cartera de criptomonedas, para luego recuperarlo. O sea, la verdad que hay ataques bastante sofisticados porque sigue siendo muy rentable, ¿no? Minar criptomonedas, ¿no? Y también estamos viendo muchos ataques de phonejacking, que es de clonación de tarjetas de crédito virtuales, ¿no? Ahí hemos visto ataques contra British Airways, contra distintas plataformas de ventas de entradas, que lo que tratan es de suplantar esas páginas web para quedarse las tarjetas de crédito de los usuarios. Una tarjeta de crédito en el mercado negro, en la Deep Web, en Red Store, en la Internet profunda, pues puede costar unos $10, con la garantía de que funciona correctamente. Y bueno, pues son ataques que es el equivalente a clonar un cajero en el mundo físico, pues en el mundo virtual, ¿no? Para clonar esas tarjetas de crédito virtuales y venderlas en el mercado negro, ¿no? Este tipo de amenazas pues van a través de cualquier vehículo, cualquier tráfico y cualquier red, y con este tipo de componentes críticos, ¿no? que vamos a ver a lo largo de la presentación rápidamente. Entonces, hay una cosa que seguimos haciendo mucho hincapié, que es en analizar el tráfico cifrado, que esto pues evaluéis lo que evaluéis, pues os pedimos que por favor pongáis foco en ello, porque muchas veces seguimos yendo a muchos clientes y les preguntamos si están inspeccionando este tráfico HTTPS y no nos saben decir abiertamente si lo están haciendo, cuando a día de hoy ya todo es HTTPS. Google, Salesforce, LinkedIn, YouTube, todo es HTTPS, ¿no? Entonces, de hecho se estima que el 70% de las conexiones a nivel mundial ya son HTTPS, y solamente el 30% serían HTTP, es decir, que HTTPS significa que están encriptadas con SSL, con Secure Socket Layer, que es este protocolo que garantiza las comunicaciones seguras entre dos extremos sobre Internet, ¿no? Entonces, con iniciativas como HTTPS Everywhere de Google, este es un número que cada vez está aumentando más. Cada vez el tráfico es más cifrado, es más HTTPS en Internet y menos HTTP, porque Google penaliza aquellas páginas, por ejemplo, que son HTTP solo, ¿no? Entonces, si en vuestra organización, por ejemplo, actualmente no se está analizando este tráfico HTTPS, pues yo voy a tener un 100% de efectividad de tunelizar una amenaza a través de un canal cifrado, ¿no? Y os ponemos un ejemplo. Imaginaos que yo con un poquito de ingeniería social, solo un poquito, averiguo la dirección de correo electrónico personal de uno de vuestros usuarios, es decir, su Gmail o su Yahoo. Yo averiguo, pues me meto en LinkedIn, por ejemplo, sabiendo vuestra organización, me meto en LinkedIn, veo qué empleados trabajan allí y veo un empleado que tiene dentro de LinkedIn, que normalmente en LinkedIn se pone el Yahoo, no se pone la cuenta corporativa, ¿no? Ya tengo la dirección de correo electrónico personal de un usuario. Perfecto. Pues ahora le voy a mandar un mail con otro poquito de ingeniería social, mirando en su Instagram, pues veo que le gustan mucho los coches, ¿no? Y que le gustan mucho los Tesla. Pues con otro poquito de ingeniería social, averiguo otra persona que sea confiable para él, un amigo suyo, ¿no? Pues haciéndome pasar por ese amigo, le mando un correo electrónico a su Gmail o a su Yahoo, de un catálogo de Tesla, haciéndome pasar por su amigo, ¿no? Pues si esta persona, si este usuario abre ese mail dentro de vuestra organización, que es lo más probable, porque abre ese Gmail o ese Yahoo dentro de la organización, ese catálogo está
comprometido por un malware, por un ransomware, pues ya he comprometido vuestra compañía, ¿no? Ya tendría un 100% de efectividad de neutralizar esa amenaza a través de ese canal cifrado, ¿no? Esta es una de las vías de infección de ransomware más habitual, porque cada vez, sabéis que a finales de 2013, cuando el tráfico HTTPS se hizo más popular, los ataques de ransomware se propagaron mucho más. Ransomware, sabéis que viene de ransom rescate, web software, es un software que encripta tu información y que te pide una cantidad de dinero, un rescate para devolverte esos datos, ¿no? Ransomware, como sabéis, es la amenaza más extendida en Internet y el malware más rentable de la historia. 2017 fue muy intensivo en ransomware. El 12 de mayo de 2017 tuvimos WannaCry, que afectó a compañías como Telefónica, BBVA, etc. El 27 de junio tuvimos Petya, el 24 de octubre tuvimos BadRabbit. Una cadencia de ataques muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues hay distintas variedades, CryptoLocker, CryptoVault, Tesla, seguro que habéis oído algún caso de algún cliente, algún usuario que ha sido afectado por este ransomware, ¿no? Por algún tipo de ransomware de este tipo, ¿no? De un CryptoLocker, un CryptoVault, pero quizás son los más habituales, ¿no? Entonces hemos visto que en 2018 se multiplicaron por 3 los ataques de ransomware. Otra de las vías de infección de ransomware más habituales es el correo electrónico. Y bueno, pues quedaos con que si en algún momento tenéis algún caso de ransomware, pues podemos ayudar, ¿no? Nosotros damos una serie de recomendaciones en temas de ransomware que os comentamos así muy rápidamente. En primer lugar, nosotros recomendamos no pagar porque seguimos fomentando una actividad ilícita. Y además pagar no significa que vayas a recuperar la información, porque en muchas ocasiones los ciberatacantes lo que hacen es subir las claves de encriptación a servicios de disco en la nube, tipo OneDrive, Dropbox, Box. Cuando este tipo de compañías se dan cuenta que están utilizando esas claves de encriptación para, estos servicios de disco en la nube para guardar esas claves de encriptación, borran esas cuentas. Entonces, aunque el ciberatacante te quiera devolver esa información y darte la clave de desencriptación, no puede hacerlo porque le han borrado la cuenta en ese Dropbox, en ese OneDrive, en ese Box, ¿no? Nosotros también hacemos mucho hincapié en labores de concienciación y evangelización en materia de ciberseguridad, porque como veis, pues podemos tener todas las medidas de ciberseguridad en un rincón, que si tenemos el usuario que tiene incontinencia cliquera y te abre el típico mail con la factura de Endesa cuando es cliente de Iberdrola, o el típico mail de correos cuando no estás esperando ningún paquete, pues todo lo demás no vale para nada, ¿no? Entonces es muy importante que los usuarios estén concienciados en materia de ciberseguridad, porque cada vez hay más ingeniería social en este sentido. Ahora estamos viendo un ataque que está popularizándose mucho, que es el típico ciberatacante que, imaginaos que yo trabajo en SonicWall y entonces alguien suplanta mi identidad, llama al Departamento de Recursos Humanos de SonicWall, ¿no? Y dice, oye, mira, que me he cambiado de número de cuenta, a partir de ahora pagarme la nómina en este otro número de cuenta. Lo manda por correo electrónico, tal, este es mi nuevo número de cuenta. Entonces yo a final de mes no he cobrado, digo, oye, hablo con Recursos Humanos, oye, que no he cobrado, ¿qué ha pasado? Y me dicen, no, es que tú nos dijiste que cambiásemos tu número de cuenta, ¿no? Este es un ataque que estamos viendo mucho. Imaginaos un ciberatacante que consigue esto con cientos, miles de personas, pues son cientos, miles de nóminas que tiene ese mes, ¿no? Entonces la ciberseguridad comienza ahí en el teclado del usuario, ¿no? También hacemos mucho hincapié en labores de tener pues todas las aplicaciones, sistemas operativos actualizados a la última versión de software, una adecuada gestión de parcheado, porque también los ciberatacantes utilizan la ventana de tiempo desde que se detecta una vulnerabilidad hasta que se saca una firma o una remediación. Entonces es muy importante pues tener todo lo más actualizado posible, ¿no? También hacemos mucho hincapié en el backup, porque al final también lo importante del backup no es el propio backup sino el restore. Y también hemos visto muchas veces clientes que han restaurado de un backup que ya estaba comprometido con anterioridad y han vuelto a propagar el malware. De ahí identificar quién ha sido el paciente cero que se ha infectado dentro de la organización y limpiar todo el rastro que ha dejado ese malware dentro de la organización, porque muchos clientes nos dicen, no, pero no pasa nada, si yo tiro de un backup, si me comprometo un malware y ya está. Y eso pues muchas veces no es así, porque también se compromete el backup, ¿no? Se infecta el backup y ese restore que vas a hacer pues va a volver a extender el malware, ¿no? Y por último, nosotros confiamos en un modelo de seguridad basado en capas, de manera que cada capa opera en una fase distinta del ataque
y todas las capas tienen que ser trasvasadas para que el ataque sea satisfactorio. Nosotros vamos aplicando pues capa de anti-spam, de antivirus, de IPS, de anti-botnet, etcétera, esta parte de sandboxing que os cuento ahora, y vamos tratando de mitigar esa exposición al riesgo corporativo, ¿no? Intentando complementar o completar lo máximo posible la infraestructura de seguridad. O sea, al final es mucho mejor tener una casa con la puerta y las ventanas razonablemente seguras que tener una puerta blindada acorazada a todo trapo y las ventanas con mosquiteras, ¿no? Entonces, en este sentido, la parte esta de sandboxing que comentábamos aquí, sabéis que la palabra de sandboxing en los parques de arena de los niños porque actúa como un tamiz. Esto está orientado a amenazas de día cero, malware de nueva generación, advanced persistencies para los cuales todavía no hay una firma o una remediación, ¿no? Entonces, imaginamos que tenemos un fichero Word, pues lo que hacemos es que subimos ese fichero Word a una nube y lo abrimos en distintos entornos controlados. Primero lo voy a abrir con Windows 7 con Microsoft Office 2010, luego con Windows 10 con Microsoft Office 2016. Así vamos haciendo el exploit de ese fichero, vamos abriendo ese fichero en esos entornos controlados. Entonces, hasta que no hay un veredicto de ese fichero, no lo dejo entrar dentro de la red. Yo puedo definir de forma automática o manual qué tipo de ficheros son aquellos que voy a dejar subir a la nube. Me fío del tráfico con mi banco, ese tipo de ficheros no los subo. No me fío de este FTP que viene de un proveedor, ese tipo de tráfico sí que lo voy a subir a la nube. Entonces, independientemente del tipo de archivo y del tamaño del archivo, tenemos una media de unos 5 segundos de subir ese fichero a esa nube, abrirlo en distintos entornos controlados y veredicto y bajarlo, ¿no? Con lo cual no introduce mucha latencia. Y además, la ventaja de nuestra tecnología es que tiene un enfoque multimotor. Además de esta red global de respuesta ante amenaza que comentábamos que tenemos, que está basada en 1 millón de firewalls, hemos confiado también en la tecnología de Lastline, que es un fabricante que está especializado en sandboxing virtual, y en la tecnología de VMray, que es un fabricante que está especializado en emulación de sistemas completos. Y también lanzamos esta tecnología de Real Time Deep Memory Inspection, RTDMI, porque lo que estamos viendo es que los próximos campos de batalla en ciberseguridad van a ser los campos de memoria. Esto es como una carrera de fondo, los ciberatacantes dan un paso, los fabricantes damos otro. Lo que hemos visto es que hay muchas amenazas que son capaces de permanecer latentes en memoria hasta identificar que están en un entorno real. Entonces no actúan hasta que están en un entorno real ocultando su armamento, ¿no? No sé si visteis en el 2018, el año pasado, que hubo unas vulnerabilidades de Spectre Meltdown que afectó sobre todo a procesadores Intel. Eran sobre todo por esto, porque hay este tipo de amenazas ahora que son capaces de permanecer latentes en memoria, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de amenazas, lanzamos esta tecnología de Real-Time Deep Memory Inspection. Entonces, como veis aquí, lo que hacemos es ir mitigando la exposición al riesgo corporativo, ¿no? Vamos aplicando todos los servicios de seguridad del firewall de próxima generación, de antivirus en gateway, anti-spyware, URL filtering, etcétera. La parte esta de desencriptación de tráfico SSL, de Deep Packet Inspection de tráfico SSL, para evitar que una amenaza se pueda canalizar a través de un canal cifrado vía HTTPS. Aplicamos esta seguridad de correo electrónico, que como os decimos, pues es uno de los principales vectores de amenaza. Aplicando este sandboxing, incluso también a esta solución de email security, nosotros podemos aplicar este sandboxing a ficheros adjuntos que vayan a los correos. Y con este motor adicional de sandboxing, de Real-Time Deep Memory Inspection, para evitar aquellas amenazas que son capaces de permanecer latentes en memoria, ¿no? Si todo esto falla, tenemos en el puesto del usuario este cliente de SentinelOne, que está basado en SentinelOne, en este fabricante de anti-malware de próxima generación, que como veréis ahora hemos tocado un poco el código para integrarlo también con SonyWall, que nos permite incluso hacer un rollback y reponer el estado óptimo que tenga que tener esa máquina, ¿no? Como ahora veremos, lo que hacemos es que aprovechamos la tecnología de VSS, Volume Shadow Copy Service de Microsoft, y somos capaces de hacer un rollback y recuperar esa máquina hacia el estado óptimo que tenga que tener, ¿no? Esta solución de anti-malware de próxima generación, frente a los antivirus tradicionales basados en firma, que vemos que actúan como este señor, pues al final un antivirus tradicional basado en firma, pues hace lo que hace este señor, ¿no? Que te mira así un poquito por encima y pues prácticamente te deja pasar, ¿no? Al final lo que vemos es que las soluciones en firmas o en remediaciones, pues ya no son válidas para el tipo de amenazas que hay a día de hoy, porque ahora cada vez más los ciberatacantes lo que hacen son cócteles de malware, combinan distintas amenazas, ¿no? Cogen un virus, un troyano, un botnet tradicional y lo combinan con otra amenaza para saltarse todas las protecciones basadas en amenazas, ¿no? Se me escucha bien, ¿verdad? Vale.
Sí, Eduardo. Vale, gracias, Pilar. Sí. Bueno, pues al final lo que vemos también es que estas soluciones basadas en firma pues ya no son válidas para ese tipo de amenaza de malware que hay ahora mismo, porque se salta todas esas protecciones. Por ejemplo, esto es lo que pasó el 12 de mayo de 2017 con WannaCry, que lo que pasó fue que se combinó esta variedad de ransomware que era WannaCry con una vulnerabilidad de Microsoft que era Eternal Blue, que hacía que se comportara como un gusano y que se propagara rápidamente por distintos segmentos de la red, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es un anti-malware de próxima generación que está basado en inteligencia artificial y machine learning, va aprendiendo con la experiencia y que es capaz de interpretar que un fichero puede estar comprometido por un malware solamente por el código con el que está escrito ese fichero y con distintos motores de inteligencia artificial que ahora veremos. Con estas capacidades de rollback avanzadas que permiten pues mitigar los pequeños daños que haya podido dejar ese malware desde que ha entrado dentro de ese PC, de ese portátil, de ese servidor, y restaurándolo incluso hacia su estado óptimo, aprovechando esta tecnología de VSS, de Volume Shadow Copy Service de Microsoft, con un enforcement por parte del firewall, de manera que desde el firewall obliguemos al usuario a tener este antivirus, este anti-malware de próxima generación instalado, arrancado y actualizado, para que lo que no paremos a nivel perimetral lo podamos parar en el puesto del usuario, con este soporte para Deep Packet Inspection de tráfico SSL, porque una de las ventajas también es que con el cliente que vamos a desplegar al PC, al portátil del usuario, vamos a desplegar el certificado para el navegador de ese usuario y nos aseguramos de que estamos haciendo esa desencriptación de tráfico SSL y tengamos todo gestionado desde la consola de Capture Client, ¿no?, de SentinelOne. De manera que sepamos que efectivamente en ese usuario, en ese puesto de su usuario, se está analizando y desencriptando el tráfico SSL. Con informes completos y con integración también de nuestro motor de sandboxing de Capture ATP. Aquellos ficheros sospechosos que residen en el PC de su usuario los vamos a subir a nuestra nube de sandboxing y también incorporamos pues esa capa de protección adicional, ¿no? Entonces la solución funciona antes, durante y después del ataque. En el antes, la solución actúa como con un motor de inteligencia artificial de preejecución. Antes de que ese malware se ejecute, somos capaces de evaluar si está comprometido por un malware o no. A través de distintos algoritmos somos capaces de ver si ese fichero está comprometido por un malware, solamente por el código con el que está escrito ese fichero. En el después, o sea, en el durante, tiene un motor de inteligencia artificial de comportamiento. Imaginemos que dentro de un PC de un usuario, de repente se lanzan 5 procesos. Uno de los procesos te cambia una clave de registro, otro de los procesos te empieza a encriptar ficheros. La solución es capaz de ver ese comportamiento anómalo, incongruente, dentro de ese PC de su usuario. Entonces, en el después, actuaría como un EDR, como un Endpoint Detection Response, y empezaría a mitigar todos los pequeños daños que ha dejado ese malware. En este ejemplo que ponemos, mataría esos 5 procesos, pondría la clave de registro donde tuviera que estar, evitaría que se siguieran encriptando ficheros, y en el caso de que, por ejemplo, se hubieran empezado a encriptar ciertos ficheros, podríamos hacer un rollback y recuperar esa máquina hacia el estado óptimo que tuviera que tener. Entonces, es genial porque mitiga completamente la exposición al riesgo corporativo, ¿no? Como veis, la solución se posiciona entre un EDR, un Endpoint Detection Response, y un EPP, un Endpoint Protection, tipo tradicional, pues un EPP tradicional tipo Kaspersky, McAfee, Symantec, Trend Microsoft, etc. Y un EDR, un Endpoint Detection Response, más focalizado en el comportamiento del endpoint, tipo FireEye o Carbon Black o Cyber-Reason, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí, ahí un poco en medio de los dos. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de un usuario que se ha intentado descargar lo que consideraba que era un juego, el Fortnite. Si tenéis hijos, seguro que vuestros hijos juegan al Fortnite. Se ha detectado la amenaza, se ha matado la amenaza y se ha puesto ese equipo en cuarentena, se la ha sacado de la red, ¿no? Entonces, si le damos a Attack Overview, podemos ver qué usuario se ha visto afectado, qué segmento de la red LAN se ha visto afectado. Si damos al ataque Storyline, podemos ver exactamente qué es lo que ha ocurrido desde que ese usuario se ha descargado ese Fortnite, ¿no? Ese cliente de Fortnite que consideraba que era un juego, pues se han lanzado 5 procesos, uno de los procesos está cambiando una clave de registro, otro de los procesos está empezando a encriptar ficheros, con lo cual vemos exactamente la línea de tiempo de qué es exactamente lo que ha ocurrido desde que ese usuario ha tratado de descargarse ese fichero, ¿no? Muy orientado a SOCs, a Security Operation Centers, por la visibilidad que ofrece la solución, ¿no? También, además, lo soportamos en Windows 7 y posterior, en Windows Server 2012 y posterior, en macOS y en Linux, con lo cual pues podemos proteger la mayoría de dispositivos que puedan tener vuestras organizaciones, ¿no?
Bueno, aquí veis uno de los estudios de NSS Labs. NSS Labs es una de las entidades líderes de certificación y de seguridad que va categorizando las distintas soluciones del mercado. Este Value Map es de soluciones de protección de Advanced Endpoint, o sea, de protección avanzada de endpoints, en base a su TCO, el coste total de la propiedad, el Total Cost of Ownership en el eje de las X, la efectividad en la seguridad en el eje de las Y, ¿no? Y aquí posiciona los distintos fabricantes del mercado, ¿no? Entonces, como veis, SentinelOne está a la altura de Palo Alto, con Traps, por encima de soluciones de antivirus tradicional tipo Trend Micro, Panda, Kaspersky, Sophos, ESET, Symantec, McAfee, Bitdefender. Y por encima de otras soluciones, cuanto más arriba y a la derecha, mejor. Más efectividad en la seguridad, menor TCO, menor coste total de la propiedad. Y por encima de otras soluciones de anti-malware de próxima generación como puedan ser Carbon Black o Silence, ¿no? Entonces, como veis, una de las principales entidades líderes de certificación y de seguridad pues ha categorizado la solución muy bien, ¿no? Esto es algo que también se está extendiendo como una buena práctica de la industria, al tener dentro de los PCs de los usuarios un antivirus tradicional basado en firma, tipo estas tradicionales, y este anti-malware de próxima generación, entonces, para tener una doble capa de protección, ¿no? Tenemos clientes que hacen esto, transcurrido un tiempo, pues dejan solamente esta parte de SentinelOne. Podemos también facilitaros licencias temporales y daros acceso a un repositorio de malware avanzado para que veáis un poco qué malware se come vuestro antivirus tradicional, qué malware se come nuestro anti-malware de próxima generación, para que veáis un poco la efectividad, ¿no? NSS Labs también nos ha categorizado durante 6 años consecutivos como firewall recomendado. A mí NSS Labs me gusta mucho, más que otras soluciones tipo, o sea, otros analistas tipo Gartner, ¿no? Que Gartner pues a lo mejor mira más imagen de marca, branding, awareness. En NSS Labs, los fabricantes lo que hacemos es que les damos el software, la máquina, etcétera, lo ponen a condiciones de estrés y a lo que dé. O sea, es como mucho más técnico, ¿no? Y entonces pues consideramos que es una garantía de solvencia de nuestra tecnología. Bueno, aquí veis un poco los competidores con los que nos encontramos, Fortinet, WatchGuard, Palo Alto, Checkpoint, etcétera. Aquí veis un poco las ventajas competitivas que nosotros destacamos de nuestra tecnología con respecto a estos fabricantes. Básicamente son estas de aquí, pues que consideramos que una ventaja competitiva es que tenemos más de 1 millón de firewalls repartidos a nivel mundial, que eso pues al final pues nos da mucha más visibilidad con respecto a nuestros competidores que tienen menos sensores repartidos a nivel mundial, de cuáles, por dónde están yendo las amenazas, ¿no? Qué tipo de tendencias, qué tipo de malware hay cada día, ¿no? El tema este de la desencriptación de tráfico SSL, que vemos que es tan importante, la parte del sandboxing multimotor, nuestro filtrado web, tener listas blancas, listas negras de acceso a URLs, esta consola de gestión centralizada de Cache Security Center. Tenemos una integración también con los switches de la serie X y de la serie N del networking, que permite pues mucha flexibilidad también en entornos distribuidos, ya que desde una consola de gestión centralizada pues puedes también gestionar los firewalls, los switches, todo, los puntos de acceso wireless, todo desde una única consola de gestión centralizada, y nuestro ratio precio-rendimiento, ¿no? Os recomendamos esta página web también. Esta presentación también Pilar os la hará llegar, que es livedemo.sonywell.com. Aquí podéis ver el look and feel que tiene la interfaz de una consola de cualquiera de nuestros productos, para que veáis pues cómo es de fácil de gestionar, que la usabilidad pues es sencilla, cómo se puede crear una regla en un firewall, por ejemplo, crear un objeto, pues qué tipo de gráficas puedes obtener, qué tipo de informes. La verdad que te da mucha visibilidad de cómo, pues para gente como de vuestros equipos que esté administrando, operando con estas plataformas, pues que pueda familiarizarse con nuestro entorno y ver la usabilidad que tienen nuestras soluciones. Bueno, aquí veis algunos premios que nos han dado en este último año, y aquí algunos links también de información que voy publicando en LinkedIn. Si me agregáis en LinkedIn, pues yo voy publicando bastante información de ese tipo, vídeos, etcétera. Entonces, pues también podemos estar en contacto por ahí y que vayáis viendo un poco cómo, pues qué vamos lanzando, qué nuevas funciones estamos sacando al mercado, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tenéis mi dirección de correo electrónico. Ya os digo que si me agregáis a LinkedIn, pues fenomenal. Muchas gracias, Eduardo.